Hola ajedrecista, hoy vamos a empezar con el primer capítulo de la serie Estructuras de peones. En esta serie vamos a ir viendo partidas y explicando detalladamente cómo jugar con cada estructura de peones. Este es un tema fundamental para comprender bien el ajedrez y poder elaborar planes que se correspondan con lo que la posición nos está pidiendo. Para empezar, vamos a ver esta partida entre Vadim Sviajishnev y Rodrigo Vázquez. Primero vamos a ver la apertura y luego vamos a centrarnos en la estructura a la que se llega y los planes de cada uno. Aquí Vadim comienza con la jugada C4, apertura inglesa, y después de C6, E4 hemos transpuesto al ataque Panov acelerado, que podríamos haber llegado igualmente empezando con la jugada E4, y después de C6, C4, D5 llegaríamos otra vez a lo mismo, y llegaríamos de hecho a la misma posición que vamos a llegar en la partida. Después de estas jugadas, el negro va a recapturar aquí y vamos a llegar a la misma posición que llegamos en la partida empezando con C4. C6, E4, D5 y ahora se produce el cambio y aquí el negro decide hacer primero caballo F6, dando la oportunidad al blanco de intentar quedarse con un peón de más haciendo peón por peón. Pero claro, el negro aquí tiene mucha compensación porque a pesar de tener un peón de menos, tiene mucho más desarrollo. La casilla de 4 es una casilla débil que va a poder ocupar con sus piezas el negro, sobre todo un caballo ahí va a ser súper fuerte, y además el peón de D es un peón débil, así que por todo esto el negro tiene más que de sobra compensación por el peón. De hecho el módulo pone totalmente igualdad, así que el blanco decide no entrar aquí y decide simplemente terminar el desarrollo con caballo C3. Ahora ya sí que se producen los cambios de peones, peón por, y como veis hemos transpuesto exactamente a lo mismo después de caballo por D5 a la variante del ataque Panov de la Caro-Kann. Vale, estamos en una estructura de peón aislado, vamos a ver unas cuantas jugadas más y ahora vemos qué planes tiene cada uno. El blanco sigue con el desarrollo, caballo F3, invitando al negro que si quiere cambiar en C3, pues el blanco contento de mejorar su estructura de peones. Así que el negro decide no cambiar y sigue con el desarrollo E6, alfil C4 metiendo presión en el caballo, pero bueno, caballo C6 igual desarrollo. Si quieres cambiarme el caballo y cambiar por lo tanto la estructura de peones, el negro encantado, porque si se produce el cambio ya se produce una estructura de peones simétrica, el negro habría igualado completamente, incluso es el que se podría quedar mejor, porque una vez que transformamos la estructura de peón aislado en una estructura simétrica, por lo general se queda mejor el que tiene la iniciativa. Y en este caso es el negro que tiene la iniciativa que está creando amenazas. Te ataco el alfil y cuando se quite, pues por ejemplo dama E7, dama E2, dama por, rey por, y aquí puedes elegir varias jugadas, pero por ejemplo alfil G4 y el negro está claramente mejor en esta posición, por lo que digo, porque tiene la iniciativa y es muy importante con esta estructura de peones que ya veremos en otro capítulo más adelante. Así que el negro decide hacer aquí enroque y no capturar el caballo de D5. Alfil E7, el negro sigue desarrollando y D4. Y aquí estamos ya en la típica estructura de peón aislado. El peón D es un peón aislado porque no tiene peones en C ni en E que le puedan defender. Y vamos a parar aquí y vamos a ver qué planes tiene cada uno. Para ello vamos a quedarnos en una posición solamente con peones para que no nos molesten las piezas y podamos verlo todo claramente. El peón aislado es una de las principales estructuras de peones que tenemos que conocer, porque se llega por muchísimas aperturas. Se puede llegar con peón de rey, con peón de dama. Por ejemplo, con el gambito de dama aceptado, con la eslava. Si jugamos E4 con la defensa lapín o la defensa tarras de la francesa. Hay muchísimas variantes en las que terminamos con un peón aislado y por eso tenemos que conocer cómo jugar con y contra él. ¿Qué cosas buenas tiene el blanco? Pues tiene un medio juego favorable. Cuando hay muchas piezas en el tablero, el blanco está mejor. ¿Por qué? Porque tiene más espacio con el peón. Veis que la casita del blanco es más grande que la del negro, que solamente tendría esto de aquí para jugar. Entonces, cuantas más piezas haya, más fácil va a ser colocar las piezas bien para el blanco. Además, este peón da casillas muy importantes de apoyo, por ejemplo, a un caballo que pueda estar en la casilla E5, o incluso C5, aunque se suele utilizar más la casilla de E. ¿Y cuál va a ser el plan del blanco entonces? Pues crear un ataque para terminar la partida antes de que llegue a un final, porque en un final todo esto que nos da el peón aislado de ventaja de espacio, mejores casillas para nuestras piezas, pues todo eso no importa cuando se empiezan a cambiar piezas y llegamos a un final. Entonces este peón dejaría de ser una fortaleza y se convertiría en una debilidad, que el negro va a intentar explotar en el final para ganar un peón y terminar ganando la partida. Así que vamos a ver qué planes tiene cada bando aquí. Lo que hemos dicho, el blanco atacar y no llegar a un final en el que va a estar peor. ¿Cómo va a poder intentar atacar? Pues creando un ataque en el flanco de rey. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Llevar piezas a ese sector del tablero. Entonces, un caballo, por ejemplo, en la casilla de 5 va a ser muy importante para empezar a mirar ya al rey negro. O, por ejemplo, un alfil en la casilla G5,
clavando el caballo de F6 que estará aquí. También es una jugada que se suele hacer mucho. Otro plan, aparte de meter aquí el caballo y el alfil, es montar la batería dama y alfil con una dama en D3, un alfil en C2, apuntando también al enroque negro. En muchos casos, para intentar ganar la partida, vamos a tener que sacrificar alguna pieza contra el rey negro, pero primero tengo que llevar piezas al ataque. ¿Cómo más puedo seguir llevando piezas al ataque? Pues las torres. Muchas veces las torres van a pasar por tercera fila al ataque. Pueden pasar, por ejemplo, por aquí, a intentar también atacar por la columna G y H contra el rey. Incluso a veces la torre desde A, si el peón de A ha movido, pues puede pasar por aquí para ir también al ataque a por el rey negro. Otro plan muy importante que tenemos que conocer con el peón aislado es la ruptura D5. Esta ruptura nos vale para dos cosas. Para abrir líneas e ir a atacar al rey negro con todas las piezas. Una vez que tenemos las piezas bien colocadas y hacemos esta ruptura, como el negro tiene menos espacio, va a tener las piezas peor colocadas para esa reacción central y podemos aprovecharlo para eliminar el peón central, abrir el centro e ir a por el rey con todo. Muchas veces incluso esta jugada se puede hacer sacrificando el peón con la simple intención de abrir líneas para nuestras piezas e ir al ataque. Por su parte, el negro, ¿qué va a intentar? Pues el negro va a intentar que ese dinamismo del blanco no termine ganando la partida y para ello va a intentar cambiar piezas. Cuantas más piezas vayan eliminándose, más difícil va a ser el ataque del blanco, más nos vamos a acercar a un final donde el negro está mejor. Pero sobre todo, la pieza más importante que tenemos que intentar cambiar es el alfil de casillas blancas, que es el que más problemas va a crear al negro por esta diagonal, incluso a veces también por esta diagonal combinado con un avance del peón F para abrir la cadena de peones y poder atacar al rey. Otro plan del negro es evitar este avance. Como hemos dicho, el blanco muchas veces quiere hacer este avance y la mejor pieza bloqueadora de un peón es un caballo. Así que por lo general, si el negro consigue también colocar un caballo en esta casilla, pues va a impedir para siempre el avance de D5, lo va a tener controlado y de esa forma va a controlar mucho mejor el ataque del blanco. Vale, ahora que ya hemos visto los planes de cada uno, vamos a ver cómo sigue la partida y vamos a aprender, sobre todo en esta partida de hoy, el concepto del avance del peón a D5. En qué momento lo va a hacer el blanco para que veáis la actividad y el dinamismo que consigue y cómo el negro no puede defenderse. Si te está gustando el vídeo, por favor dale like, suscríbete y compártelo para que podamos hacer más vídeos como este. Bueno, el negro sigue con el desarrollo, enroque, una jugada normal, torre 1, los dos van desarrollando, estas jugadas son totalmente normales. Y aquí el negro sí que hace una jugada un poquito más rara y hace caballo F6. El caballo aquí está muy bien colocado, como hemos dicho, hay un caballo centralizado, está muy bien colocado, porque vamos a evitar para siempre la ruptura de 5, así que habría sido un poquito mejor quizá hacer alfil F6. Y si el blanco intenta, por ejemplo, hacer caballo E4 tocándome el alfil, pues siempre puedo volver, pero tengo aquí mi caballo que evita la ruptura de 5. Pero bueno, caballo F6 no es un error, simplemente es una jugada que podría haber sido mejor otra, pero bueno, la posición sigue igualada. Y aquí una jugada muy instructiva del blanco. El negro, ¿qué quiere hacer? Quiere colocar aquí un caballo y prefiere colocar este de aquí trayéndolo por B4 para ir a D5. De esa forma controlamos el avance de D5 para siempre y además tengo otra pieza más que defiende bien mi enroque. Entonces, ¿qué jugada hace el blanco aquí para evitar el plan del negro? Pues muy bien, A3, evitando que el caballo venga a la casilla B4 para luego intentar saltar a la casilla D5. Aquí el negro hace la jugada A6, quizá es un poco lenta este plan, intentando a lo mejor hacer B5 y alfil B7, pero como vamos a ver, no es la mejor de las jugadas. Quizá era mejor seguir desarrollando rápidamente con B6, alfil B7, ya mirando con todas las piezas la casilla D5. Y bueno, el negro pues tendría una posición razonable. Por ejemplo, si dama D3, pues lo que digo, alfil B7, mirando siempre el control de esta casilla. Y bueno, es una posición estándar del peón aislado. Para que veamos aquí la jugada de 5, que es la que va a funcionar más adelante, aquí no funciona porque el blanco todavía no tiene bien colocadas las piezas para esta ruptura. Aquí podríamos seguir un caballo a 5, tocando el alfil, ganando un tiempo, y después de alfil a 2, pues cambiar todo en D5, caballo por, peón por, y si dama por, pues podríamos seguir, por ejemplo, con la jugada alfil E6, terminamos el desarrollo, bloqueamos aquí toda la columna y lo que decimos, el blanco todavía no tenía las piezas bien colocadas para reclamar aquí la ventaja después de la ruptura central. Pero bueno, aquí lo que hizo el negro, como digo, es A6, una jugada un poquito lenta. Alfil A2, se adelanta contra el avance B5 tocando el alfil para poder responder a B5 con cualquier jugada que me apetezca, como por ejemplo la ruptura de 5, ¿no? Y aquí el negro vuelve a hacer otra jugada, ya se puede considerar error,
porque básicamente el módulo pone todavía que no, pero ya entras en una posición muy difícil de jugar en la que el negro tiene que jugar muy preciso si no quiere perder, porque estamos permitiendo el avance de 5 y ahora las piezas del blanco están mucho mejor colocadas que antes, sobre todo porque el negro ha perdido 2 tiempos con los peones. ¿Qué tendría que haber hecho aquí el negro? Pues seguir con dama c7 para traer la torre a la columna D, controlar el avance de 5 y, por ejemplo, pues una jugada normal de desarrollo, torre d8, controlando siempre esto, y a dama c2, pues bueno, tendríamos una posición en la que el blanco está un poquito mejor. En este medio juego, como hemos dicho, el medio juego es mejor para el blanco porque hay muchas piezas, no se ha cambiado nada, van a traer la torre, van a empezar a montar por aquí las cosas y los planes típicos que hemos dicho del blanco, pero el negro todavía está en una posición más o menos igualada. También va a intentar hacer sus planes, de intentar cambiar piezas, incluso bloquear muy bien el peón con algún caballo. Pero bueno, como digo, en la partida hicieron b5 y aquí nos permite ver el concepto que tenemos que aprender hoy. La ruptura d5. Y aquí viene, jugadón d5, rompe la posición por completo y el blanco se lanza al ataque. Bueno, peón por peón es única, porque si no te quedas con una estructura malísima. Si te van a capturar aquí con el alfil, peón y la torre mirando a e6, te vas a quedar peor, así que hay que capturar. Y ahora caballo por d5, y claro, esto es lo que digo. b5, el módulo no pone que es un error, pero pone que no es un error si aquí haces la única jugada que no te quedas ya medio tieso, que es una jugada muy difícil de hacer. Si queréis parar el vídeo y pensar qué haríais aquí con negras. La jugada que da el módulo aquí es torre a7, que es muy difícil de jugar. Igualmente el blanco sigue estando mejor. Aquí, por ejemplo, alfil e3, tocando la torre, ahora quiere venir con la torre a la columna D, pero bueno, aquí te dejas caballo por e7 y, por ejemplo, caballo por e7 para tocar la dama, pero bueno, la dama se puede quitar a c2 y, por ejemplo, caballo g6 mejorando las piezas. Pero bueno, aquí una jugada, por ejemplo, como alfil c5, está claro que el que tiene la ventaja aquí es el blanco. Está creando amenazas, tiene mejor coordinación de piezas, tiene la pareja de alfiles que pueden apuntar hacia el enroque por todas estas diagonales y es muy peligroso para el negro igualmente. Pero el negro no hizo torre a7, ya digo que es una jugada muy difícil de hacer, y decidió, si no haces torre a7, lo mejor es cambiar. Así que fue lo que hizo. Caballo por d5, que es una jugada errónea porque la única buena es torre a7 que no encontró aquí el negro. Y claro, ahora te viene dama por d5 y ya tienes problemas, porque te tocó el caballo, mi dama va a pasar al flanco de rey, y lo peor de todo es que el negro no puede cambiar damas, porque si cambia damas, pierdes, ya que después de alfil por d5, te toco el caballo, que está clavado, está la torre detrás, y no solamente eso, sino que también te toco este alfil. Así que, por ejemplo, una jugada como alfil b7 que defiende el caballo, pues palma una pieza y el blanco se queda ganando. Así que ya tienes que hacer jugadas raras aquí con negras para no perder la partida. Alfil b7, defendiendo el caballo, y de momento también el alfil está defendido, pero ahora pasamos la dama al ataque. Y esta posición ya es muy difícil de jugar con negras. Te están empezando a mirar por aquí, el alfil va a pasar, el caballo quiere pasar, como hemos dicho, la torre en algún momento quiere pasar. Cuidado porque te están acumulando muchas piezas contra este rey que de momento tiene pocos defensores. En la partida hicieron dama c7, que es la mejor jugada de la posición, pero vamos a ver otras jugadas. Por ejemplo, h6, intentando que no haya aquí temas contra el rey negro. Pues esto lo que hace es provocar esos temas. Y como digo, muchas veces tenemos que sacrificar piezas para ir a por el rey negro. Y aquí alfil por h6 ya es un bombazo, porque después de g por h6, pues te viene dama g6 con jaque, única, rey h8, te comen este peón, rey g8, y ahora, por ejemplo, alfil b1 y te dan mate. Te amenazo mate, la única forma de evitarlo es hacer f5, pero entonces ahora se abre otra vez la diagonal, esta de aquí, y fijaos lo importante que es el alfil de casillas blancas. Lo que hemos dicho, ese alfil que va contrario al peón, aislado, es muy importante para el ataque. Por eso es una de las piezas que el negro quiere cambiar. Aquí única sería torre f7, pero bueno, dama g6 y te dan mate en 8 según el módulo, ¿no? Así que h6, desastre. Vale, vamos a ver más. ¿Qué tal dama d6 para pasar con la torre por la sexta fila a defender? Pues cuidado porque ya te empiezan a crear muchos problemas. Por ejemplo, alfil g5. Te estoy amenazando a lo mejor cambiar y empezar a saltar con el caballo a crear problemas. Por ejemplo, una jugada como torre d8. Lo que digo, aquí siempre atentos a los sacrificios, ¿eh? Pero bueno, aquí sería alfil por e7, única sería caballo por e7, y ahora te salta el caballo a g5. Cuidado que te amenazo mate. Y si dama g6, ¿cómo gana aquí el blanco? Para el vídeo a ver si lo encuentras. Pues vendría dama por g6, caballo por g6, y ahora, aprovechando el alfil de casillas blancas, que siempre digo que es muy importante, pues tenemos caballo por f7. Jugadón. Tocamos la torre
Y bueno, el caballo no se puede capturar porque entonces ahora te viene torre de 1 jugando contra esta torre y si cambias, pues claro, esta pieza está clavada, vas a recuperarla cuando quieras y además estoy creando amenazas muy importantes. Si intentas evitarlo, por ejemplo, con alfil c6, pues simplemente te viene torre de 6 tocando el alfil y, por ejemplo, alfil e8, pues torre por a6, te capturo un peón, te voy a capturar otro, te puedo clavar este, te voy a comer la torre cuando quiera y el blanco está totalmente ganando aquí. Y claro, si aquí después de alfil g5 se produce el cambio, pues llegamos a algo muy parecido, porque otra vez la dama tendría que venir a defender, pero otra vez ya conocemos el tema, dama por, h por y caballo por f7 ganando el peón, ya que después de torre por f7, pues te viene de nuevo torre de 1. Te van a entrar con las torres y el negro está perdiendo. Aquí todavía es más claro que en el ejemplo anterior. Así que dama de 6, desastre. Veis que ya el negro tiene jugadas difíciles que hacer aquí para no perder la partida, ¿eh? ¿Qué tal si hacemos g6? Bloqueando la diagonal blanca y atacando a la dama. ¿Parece buena? Pues bueno, aquí te viene dama h6 y cuidado, porque las casillas negras se han quedado muy débiles y puedes correr peligro. Por ejemplo, aquí única jugada para no perder ya es caballo d4, intentando eliminar este caballo para que no venga la casilla g5. Pero igualmente el caballo salta a g5, eso te obliga a darme el alfil de casillas negras y después de alfil por g5 te toco la dama y ahora las casillas negras van a sufrir muchísimo y ya os digo yo que esto un humano no lo aguanta. Por ejemplo, aquí, si dama de 6, que parece medio única, para que no vengas con el alfil aquí y me desmate, pues ya te vengo con esta. Y cuidado porque es que tienes todo cogido con pinzas, el caballo clavado, este alfil apuntando por aquí, el alfil y la dama coordinando por las casillas negras. El negro tiene una posición muy complicada, de hecho está peor. Por ejemplo, para que veáis lo difícil que puede ser, si traemos por ejemplo una torre a e8, ¿cómo gana aquí el blanco? Pues con un bombazo que ya tenemos que conocer, sacrificio, alfil por f7, otra vez, ese tema de caballo por f7, alfil por f7 pasa mucho en este tipo de partidas. Claro, no te pueden comer porque cae la torre y bueno, básicamente no puedes hacer más cosas, porque si comes con el rey pues te dan mate y si huyes con el rey pues bueno, pierdes un material también, ¿no? Así que desastre. Vale, así que g6 tampoco se puede. Pero bueno, el negro aquí se defendió bien, hizo la mejor jugada como decimos, hizo dama c7. Pero incluso haciendo la mejor jugada, los problemas siguen. Y ahora el blanco se lanza con alfil g5, intentando cambiar el alfil de casillas negras. Es el mismo plan de antes, queremos venir con el caballo a g5 sin que me lo cambien para empezar a crear amenazas en todos estos puntos. Aquí única es alfil por alfil, porque por ejemplo si intentamos defender ese alfil con la jugada, por ejemplo torre a e8, pues te viene alfil por e7, y si torre por e7, pues torre por e7, dama por e7, te traen la torre a e1, te ganan un tiempo sobre la dama y cuando te quites, pues te salto con el caballito. Fijaos que los temas se repiten. Salto de caballo a g5, pase del alfil a g5 para cambiar el alfil de casillas negras, el alfil de casillas blancas apuntando y creando problemas por aquí, o a veces cambiando de diagonal y creando problemas por esta otra diagonal, y a veces pases de la torre por la tercera fila. Bueno, dama g6, aquí sería única para que no te den mate, pero otra vez, ya conocemos este tema, ya tenemos que tenerlo claro cómo gana el blanco, ¿no? Dama por, peón por y ahora caballo por f7. Otra vez lo mismo, ganando, ¿vale? Si torre por, pues, por ejemplo, torre 8 y ganamos la torre, ¿no? Así que desastre para el negro, ¿vale? Fijaos que ya son jugadas únicas las que tiene que ir haciendo el negro para no perder. De momento el negro las está encontrando. Alfil por g5 y ahora, pues, caballo por g5, creando amenazas de mate en h7. Única jugada para no perder es h6 y ahora el último tema que nos queda por ver. Ya hemos dicho, alfil de casillas blancas, salto de caballo o alfil a casilla g5, pase de las damas al ataque. Todo eso ha sido gracias a la ruptura del peón de 4 de 5, ¿vale? Porque se ha abierto la posición y me ha permitido ir con todas las piezas a por el rey negro. Y nos queda el último tema por ver, que es el pase de la torre por tercera. Así que torre 3. Cuidado porque te viene la torre, se suma un atacante más y no tienes piezas en el enroque negro que defiendan al rey. Esto ya está casi perdido. De hecho, aquí solamente hay una jugada que no pierde y el negro no la encontró. El negro hizo aquí caballo a 5 y ahora vamos a ver cómo el blanco remató la partida de forma brillante y terminó ganando, pero vamos a ver cuál era la defensa. La defensa era caballo e5. ¿Esta jugada para qué sirve? Pues vale para que la dama no venga a la casilla g6. Fijaos que este alfil aquí hace una labor excepcional clavando el peón de f, así que una jugada como dama g6 amenazando mate ya crea muchos problemas.
Pero claro, igualmente aquí se queda ganando el blanco. O sea, esto no es mate, ¿vale? Pero el blanco se queda ganando. ¿Por qué? Porque mete aquí un bombazo con caballo E6. Muy buena jugada, ataque doble, me tienes que comer y después de torre por E5, este peón va a caer, nos quedamos con un peón sano de más y el blanco está ganando. Pero con caballo A5 no nos quedamos con un peón de más, sino que la partida termina con un ataque brutal. Dama G6, hemos dicho que la jugada era caballo E5 para cubrir esta entrada. Te amenazo mate, así que única es cargarte el caballo. Pero ahora, ¿qué pasa? Se abre la columna H. ¿Y por dónde vamos a entrar nosotros? Pues por ahí. Fijaos lo importante que es el pase de la torre por tercera para crear problemas contra el rey negro. Te amenazo mate, así que la única forma de defenderse es quitar la torre de F para darle un huequecito al rey. En la partida hicieron torre FC8. Pero quitar la torre a otro sitio tampoco te ayuda. Por ejemplo, si la quitamos a E8, pues viene torre H7 amenazándote mate en una. Dama E5 parece que defiende el mate, pero no es así, porque ahora te viene dama por F7, rey por, y ahora este mate, aprovechando de nuevo la importancia del alfil de casillas blancas. Ya os digo que ese alfil, el negro, es el que quiere cambiar. Ha sido vital en este mate. Pero bueno, en la partida hicieron torre FC8, que no va a cambiar mucho el resultado, porque el ataque sigue siendo muy fuerte. Última pregunta que te voy a hacer. ¿Qué harías con blancas para ganar en esta posición? Pues una jugada muy importante, que es torre E1, cerrando la salida al rey negro para ahora sí venir con dama y dama mate. El mate es imparable, así que aquí ya el negro tuvo que abandonar. ¿Qué hemos aprendido? El negro no tendría que haber quitado el caballo de la casilla de 5 para evitar el avance de 4 de 5. Es muy importante estar siempre pendientes de ese avance, incluso sacrificando el peón, el blanco activa al máximo sus piezas y de repente es muy difícil defenderse con negras ya. ¿Qué más podría haber mejorado el negro? Pues no perder aquí dos tiempos con los peones e intentar controlar mejor el avance. Y ya habéis visto todos los planes típicos del blanco. El alfil de casillas blancas por las dos diagonales, los saltos del caballo a G5, los pases del alfil por G5, el pase de la dama al ataque por aquí y por aquí, pase de la torre por tercera, todos los temas, todos relacionados con ir a por el rey. Ya habéis visto que hace falta muchas veces sacrificar para dar mate, porque eso sí, en un final estamos peor. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Y coméntame abajo para que podamos ver más estructuras y puedas aprender con estos vídeos.